Muy buenos días, empezamos con el día 7, estamos en Estados Unidos haciendo la ruta 66 y en este vídeo, bueno, lo está leyendo también en el título, vamos a salir de Oklahoma, aún no estamos en el hotel y vamos dirección Amarillo, vamos a pasar a un nuevo estado que se llama Texas, el estado de la estrella solitaria. Allá vamos. Siempre al principio de los vídeos digo la fecha, hoy es viernes 13 de septiembre de 2024. Ya estamos duchados, hemos bajado a desayunar, tenemos todo ya pues medio recogido. Estoy viendo esto de storage o estoraje, de estos que echan la de estas y rifan los trasteros y eso. Hay un montón, pero un montón por aquí, por todo lo que ya hemos recorrido. Ayer, no sé si lo comenté en el vídeo, hablando con John en el sitio que fui muy chulo, a mí que me gusta la mecánica y todos los coches, moto y tal, pues ya me flipé y encima hablando con él y tal. No sé si lo comenté en el vídeo, que un tema de conversación que le saqué fue que a mí me gustan las motos clásicas, que restauro, que conservo, que tal, y hablé de la marca Bultaco. Le comenté que tengo una Bultaco, una Bultaco Frontera 370 del año 76. Y él me dijo que también tuvo una Bultaco. Luego me dijo que también tuvo un accidente en moto, pero ya no relacioné yo si fue con esa Bultaco o si fue con otra. Y ya por eso enseñé esa moto con 3 ruedas que tiene, que se construyó a partir de un Chevrolet Malibu, ¿no? Así que bueno, lo siguiente ya lo grabamos en el coche y vamos dirección Texas. Ya estamos con el Corolla, que ahora tengo que hacer la contabilidad de ayer, el millaje de ayer que se me olvidó. Y bueno, por magia de la edición habrá aparecido en el vídeo anterior. Hay un Cadillac antiguo, unos gatillos que hay ahí. Bueno, aquí, si veis, es muy típico que los negocios tengan en alto su logo y su nombre. ¿Lo veis? Todo aquello. Y siempre los negocios tienen gente, siempre. En España no es tan típico esto. Allí hay una gasolinera de la marca, de Casey's, y está a $2,75 el galón y a 3,25 el diésel. Aquí el diésel está un poquito más caro, pero la gasolina está 10 céntimos más barato que como lo pagamos ayer. O sea, estará yo que sea 60 céntimos de euro el litro traducido. Así que ya está. Vamos al coche. Otra cosa, fijaos los coches, y esto me lo encuentro un montón desde que llegamos aquí a Estados Unidos. Oxidación, pero un montón, será por la nieve aquí o lo que sea, pero hay un montón de coches con óxido en los bajos y los pasarruedas y todo. Así que ya está, a ver qué es lo primero que tenemos que ver. Pues el sol está saliendo, estamos en una carretera cerrada, hemos pasado por aquí, hemos dado la vuelta a la manzana, que es muy fácil ubicarse, porque como son todas las manzanas y todo van como en cuadrados, pues gira por ahí, gira a izquierda, tal, y vuelve aquí, ¿no? Así que está el sol saliendo y estamos en la Birrería Díaz, estilo Calvillo, un mexicano, ¿no? Lo guay es, entonces se me verá mejor y se me escuchará, sin ponerle micrófono externo con esta GoPro, ¿no? Ya tiene un año de evolución con respecto a la GoPro 2 de ayer, que lleva micrófono externo. Espero que se haya grabado bien y todo, pero ya me queda sin memoria en esa cámara. Un mexicano, que fijaos que mural tiene más chulo, ¿no? Está chulo. Que por cierto, por ahí hay un montón de negocios de ventas de coches usados, pero un montón, vaya. Así. Perrito. Y así. El coche lo tenemos aparcado aquí, siempre aparcando el coche cerca. Para mí, perfecto. Hoy conduzco yo, por cierto. Ya está. Ponemos el coche, a ver qué es lo siguiente. Por cierto, este coche, al ser versión americana, se le enciende aquí una lucecita cuando activa las luces. Aquí se la enciende otra, y cuando también están las luces puestas se le iluminan los intermitentes, independientemente de que conecte el intermitente cuando vaya a girar. Seguimos. Ya lleva el coche 23.957 millas antes de ir al siguiente destino. Estamos viniendo por esta calle y por aquí donde hemos estado antes, por este lado, pues también tiene murales, ¿lo veis? Esta es la calle principal cortada por ese tramo porque están aquí de obra. Bueno, vamos al siguiente, creo que es un puente, ¿no? Está ahí, sí. Mira ese puente. Lake of the Horse Bridge. Aquel, ¿no? Sí. Ahí vamos ahora. Ahí vamos. Aquí estamos ya, Lake Overhouse Bridge 66, puente de metal.
y no pone nada que no sea transitable, así que allá vamos. Fijaos ahí el lago, ¿no? Esto que es automático es un lujo. Vamos a ir grabando. Bueno, eso ya está. Lo siguiente, ruta 66, el Reno, sí, una señal de... Bueno, ahora llegamos, en media horilla llegamos. Pues coche aparcado, estamos en el Reno. Lo primero está la locomotora, ya que estamos por aquí, vamos a verla. Vamos cómo son las locomotoras por aquí, La vía de tren, todo esto, así. Aquí estas cosas que yo estoy enseñando en los vídeos de la ruta 66 no lo veis en ninguno. Que sí, que mis vídeos son muy largos, ¿qué tal? Pero es que siempre soy así. Mis vídeos son largos, pero enseño cosas que no veis en ningún otro vídeo. O al menos yo he buscado y me preocupo por mirar un montón de vídeos de la ruta 66 antes de salir nosotros de viaje, ¿no? Bueno, pues esta locomotora, vamos ahora a ver esto. Desde allí, bueno, este banquito, todos estos candados que me imagino tendrá la forma del estado, yo que sé. Ahí. Y esta señal, ¿no? Va fricado de la ruta 66. Tiene esto para poner aquí el teléfono móvil, hacerte un selfie con esta señal del Reno, ¿lo veis? Mientras aquí viene otro pick-up, por allí otro pick-up, otro pick-up, otro pick-up, otro pick-up, un Jeep Wrangler de estos, que muchos van sin puerta. He visto esta mañana uno sin puerta con las llantas rosas, con dos banderas de Estados Unidos por atrás grandes colgadas, no pasaba, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una fotito aquí y seguimos. Allí hay un mural también bastante grande. Ya hemos hecho las fotitos. Estaba grabando con la GoPro, señalaba que el cartel, ya le pongo el móvil, por lo menos así se ve un poquito mejor, ¿no? Mientras pasa una pick-up, que es raro. Ahí está. Bueno, ahí están los carteles también. Tenemos que seguir hacia allí, a ver qué es lo próximo que tenemos que ver. Por cierto, en España ahora mismo son las 3:20, aquí creo que son las 8, sí, las 8:20 de la mañana aproximadamente, o si no son las 7 no, serán las 8:20. Pues aunque ahora estamos en la ruta 66, paralela a la Interestatal 40, hemos tirado anteriormente por la ruta 66, por una zona de montaña muy bonita, el asfalto regulero, pero está con curvita y tal, muy bonita. Estamos en otra gasolinera. Esta parece más simple, además tiene un monumento a Will Rogers, ahora lo grabaré. Lucilles History Highway. Voy a grabarla así un poquito. Ahí con el remolque, con los 4x4 ahí. Bueno, pues fijaos los surtidores de Conoco antiguo. Ahí son precios. Por aquí de Philly 66. Esto tiene que ser reproducciones porque está muy nuevo y además son de plástico. Los originales serían de cristal seguro. Esto por aquí. Y bueno, una mesa de picnic. Aquí te dice la historia de Luciles. Y aquí, bueno, allí te dice la gasolina 2,79, el diésel 3,19. El monumento a Will Rogers. Mito, ¿eh? Bueno, los estados de la ruta 66, que son 8, aunque nosotros en este viaje vamos a recorrer 10, o vamos a pasar por 10. Así, yo creo que se podrá ver con la GoPro, ¿no? Así, ¿no? Bueno, pues de nuevo vamos a hacer unas fotitos por aquí. Abriré en mi página de Facebook una galería o varias con todas las fotos de este viaje. Y volvemos al coche. Hemos venido desde allí, nada, 6 minutitos, un concesionario Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac. Aquí este F-150, hay una gasolina Phillips. Y bueno, pues estamos de nuevo en Luciles, que era un matrimonio por lo visto. Antes estábamos en la gasolinera y ahora estamos en Lunch Dinner. Aquí sí pone, por ejemplo, vamos al V8 por ahí, Dinner con 2 N, pero la mayoría de los dinner pone dinner con una N solamente. Es con 2 N en realidad, todo el mundo nos enseña a escribir desde pequeño esto así, ¿no? Pero bueno, ya está. Así esto, vamos a entrar, por lo visto dentro hay un mural o no sé qué historia. A ver fuera del coche. Vamos a entrar ahí donde hemos estado antes, que está aquí el monumento a Will Rogers.
Está guapo el Chevrolet del 55. ¿Qué será aquí? Luego me he puesto a grabar ahí pues, porque he hecho unos fotillos y eso, pero desde lejos, porque donde está el mural ese había gente desayunando y tampoco era plan, ¿no? Poniendo ahí. Así que ya está, lo siguiente, a ver qué es. Lo veréis muy lejos con la GoPro, pero por allí va un motorhome que lleva lo que explicaba en el vídeo de ayer, va como remolcando un coche. El coche va con las 4 ruedas rodando por el suelo y del motorhome salen como unos cables, unos tubos que cogen el coche, y el coche cuando frena el motorhome se le enciende las luces y todo. Es súper extraño porque el coche obviamente no lo va conduciendo nadie. No sé. Bueno, cosas de aquí. Volvemos al coche. Bueno, de nuevo el coche aparcado. Estamos en el museo de la ruta 66 que hay en Clinton. Creo que cuesta $7. Pero antes de entrar, estoy viendo ya un Corvette antiguo como el que grabé ayer, que iba con un remolque cuando paramos lo de los tótem. Antes de grabar por ahí tal, voy a grabar esto que tengo aquí delante. No es muy antiguo, el de atrás un pelín más, pero no tanto. Pero fijaos. ¿Qué os parece el Corvette, Madre mía. ¿Frenará o no frenará? El Toyota Corolla frena bien, pero esto seguro que frena mejor. Está impoluto. No sé si se ve el brillo de la pintura, el metalizado ese que tiene, Con la matrícula de Indiana. Así. Y este es el Z6. Este coche será del 2090 al largo o 2000 poco. Obviamente 5.7 segurísimo, V8 obviamente. Este no sé qué motor lleva. Este seguirá siendo V8, V10, V12, no sé. Ahí, los llantones también, fijaos los discos, Las típicas luces laterales estadounidenses. Adelante también la llevan en naranja o la llevan en naranja. Y un detalle que afea a los Corvette que van a Europa o al menos a España. Y es que el Corvette originalmente tiene los dos faros rojos, perdón, los dos pilotos rojos y la luz de marcha atrás, ¿no? Entonces cuando lo llevan a España, sabéis, hombre, si queréis ilegal podéis así, pero no lo homologan con los pilotos laterales con los intermitentes rojos. Aquí le ponen un piloto aquí con su naranja y tal, y para mi gusto lo afea bastante, ¿no? Pero originalmente así como estáis viendo, con los dos rojos y dos rojos, ese intermitente rojo y bueno, pues este de posición y freno. Así que ya está, vamos a entrar aquí dentro. Cierta diferencia de otros youtubers, bueno, youtubers, esto que palabra, que hacen vídeos de la ruta, que la disfrutan, por ejemplo, a modo de comida o a modo de visitar todos los museos. Yo la disfruto a modo de disfrutar la carretera, la conducción y flipar con lo que se ve en las calles. Tanto coche antiguo, coche moderno, coche que está en un descampado oxidado, así, grabarlo, y ese es mi punto de vista de la ruta 66. Así que bueno, son adultos $7, hay 5, 4 y los menores de 6 gratis. Vamos para adentro. Ahora voy un poquito. Vamos a ver esto. Fijaos el Corvette Stingray, lo que decía ayer que iba con un remolque, que grabé allí donde los tótem que ya he comentado, del 67. Y bueno, pues fijaos qué bicharraco, ¿no? Qué bicharraco. Pero viajas con esto con un remolque, yo que sé cómo tiene que ser, la verdad. Muy guapo y tal, pero no sé cómo tiene que ser. Yo esto lo tengo en Micro Machine, de los antiguos Micro Machine de cuando éramos chicos, ¿no? Ahí está la gasolina, 2,79 está aquí. Acabamos de entrar por esta puerta. A mí siempre me gusta preguntar cuando voy a los sitios si puedo grabar o hacer fotos, tal. Siempre me han dicho que ningún problema. Y aquí, la chica que nos ha atendido, nos cobra los $7, me ha dicho que tenía que consultarlo con su jefa o tal, ¿no? Entonces ha salido la jefa, me ha dicho para qué quería grabar, porque la que nos ha atendido nos ha dicho que fotos sí, pero vídeo tenía que preguntar. Y ha salido la jefa, me ha dicho para qué quería grabar y tal, y le he dicho que venimos de España, que estamos haciendo nuestro propio vídeo de un viaje, del viaje por la ruta 66, y que el vídeo irá a YouTube. Entonces ha dicho que sin problema, que grabe tranquilamente, así que graba. Viendo estos libros, por ejemplo, y fijaos lo que costaba la gasolina en 1920, 20 centavos
el galón. Cuando estuvimos lo de Totem Pole, tal, que era una gasolinera antigua, el tipo que vivió toda esta, bueno, no en esta época tan vieja, pero sí los años 50, 60, comentaba que con $2 se le llenaba el tanque a los coches. La época en la que con $2 se le llenaba el tanque a los coches. Estuve yo hablando de eso, preguntándole, él me estuvo respondiendo. Bueno, y los precios de los coches: el Ford, tal, Chevrolet, Buick, Packard, Standard 8, Cadillac. Ahí está, el más caro $4.540 de 1920, el más barato $265, fijaos. La sala, que me gusta porque lo tienen conservado, que tiene óxido, que está tal, pero fijaos lo bien que tienen puestas las cosas, ¿no? A eso para cambiar los neumáticos. Ahí esto lo llenaban de gasolina y cuando tú le echabas el coche, la gasolina iba bajando. Bueno, son las 10 de la mañana, 13 de septiembre, viernes 13 de septiembre. La gasolina iba bajando, tú comprobabas que eso le entraba a tu coche. Realmente hoy no sabemos qué es lo que está diciendo el surtidor, es lo que le está entrando al coche. Legalmente tiene que estar bien y todo medido y tal, pero no lo sabemos. Ahí sí que se veía de Standard Oil, ¿no? Airwater, tal, que ahora ya cobran, por lo menos en España, por usar esto. Fijaos esto, este cacharro, no veas. Cornflakes y todo esto. Y bueno, hay un montón de información con fotos y todo. La verdad es que está súper bien montado. $7, sí. Esta sala, por ejemplo, en Oklahoma City en el año 35 se instaló el primer parquímetro, ¿lo veis? Y la patente del año 32. Este señor, Carl C. McGee, el del parquímetro, ¿lo veis? Se empezó a poner comercio y ya, pum, parquímetro. Que siguen casi igual a día de hoy. Lo de a día de hoy que se ve en las calles son casi iguales que esto. Ahí está. Y otro bicharraco por aquí, Bueno, pues este camión también, no veas. Estamos llegando a los años 50, 60. Con los neones Diners, lo veis, la N, solamente una N en vez de dos. Y este pedazo de máquina, obviamente V8. Ahí, no veas, toca ahí, se nota distinto que una chapa normal de hoy, La verdad, este suelo está guapo. Siempre he querido tener una casa con garaje y que el suelo del garaje sea de ese checker flag, ¿no? En fin, fijaos que Volkswagen hippie, ¿no? Estamos en los años 60, año 64, matrícula Oklahoma, le faltan los paragolpes. No vean, ¿no? Las historias que puede contar una furgoneta de estas, madre mía. Le falta el signo de la paz aquí delante, que a lo mejor lo tiene debajo de la rueda de repuesto pintado, ¿no? Está guapísima. 1, 2, 3. Esta no es la que tiene no sé cuántas, 21, 25 ventanas, no sé. De aquí, ¿qué pone? Rambler, no sé qué marca es. Cross Country. A estos coches que tienen por aquí el cristal se le mete aquí y luego esto se puede bajar hacia abajo. Con la matrícula Oklahoma del año 60. Por dentro con utensilios de la época para el picnic, la radio, un libro, la botella, la caja de Coca-Cola. Ahí está. Y las maletas, ¿no? Fijaos que la trasera que tenía estos coches con las alas, ¿no? Qué bonito. Lo que pasa es que la han cortado, no sé, es que la otra mitad esté hacia el otro cuarto. Que parece que no, esto parece como un autocine o algo, ¿no? No, la otra mitad no está por aquí. Así que, bueno, voy a hacer algunas fotitos por aquí, ahora sigo grabando hacia allí. Lo veremos el penúltimo día, las letras de Hollywood, que se puede subir por aquí atrás
y entrar desde atrás. Lo que pasa es que no vamos a tener tiempo de ir andando por una carretera que viene por aquí, por el monte, y se accede por aquí atrás. Nosotros la veremos desde un parque hacia arriba. Y aquí en amarillo, en el Cadillac Ranch, estaremos mañana. Tenemos que comprar spray, aunque hay una furgoneta allí o un pick-up con un remolque que te vende spray antes de entrar al campo donde están los Cadillacs enterrados. Ahí también estuvimos en el Chain of Rock, Tucumcari, tal. Bueno, pues algunas cositas ya hemos visto. Y estuvimos ayer en el drive-in ahí, drive-in theater. Aquí estuvimos ayer, en la puerta, estuvimos aquí, me estuve comiendo un yogur de fresa, pero no se podía entrar hasta aquí, digo, paso, o sea, había unos conos y no tenía ganas. Vamos a ver esta sala. Esta sala no sé si ya es la final. Bueno, fijaos, este hombre llenísimo de tatuajes de la ruta. Big Tessan, que creo que también, no sé si iremos hoy, al final terminamos por aquí, o vamos mañana. Creo que hoy terminamos por el Big Tessan. Y bueno, pues más cositas. La verdad es que lo tienen bien montado esta gente. ¿Veis que alguno lleve cascos? Que va, gafas sí, pero he visto gente que va incluso sin gafas, y con bandolera o con gorra como mucho, y ya está. Por aquí también pasamos, no sé si ayer o el día anterior, por la mecedora esta. Típico curioso, lo hemos pasado. Ayer también estuvimos lo del granero este. Aquí tampoco hemos estado todavía, pero estaremos. Por aquí también pasamos por la carretera, que le grabé un vídeo que por aquí venía de frente, creo que un Ford Mustang de los años 60, 70. Bueno, creo que esta es la última sala. Vamos a ver Bunger Moss, el gigante este que fuimos y no estaba. Esto es lo de Elmer's, que llegaremos cuando vayamos a California. Y bueno, pues más cositas. Así que yo creo que ya no hay mucho más que grabar por aquí. Lo siguiente, ya volvemos al coche, a ver qué es lo próximo que tenemos que grabar. Me quedo en la camiseta con esta pegatinita, o la pego al otro lado para llevarla de recuerdo para Málaga. También este camión de reparto, que también suelen ir con las puertas abiertas. United States Post Office, que tiene los paragolpes esos grandes de goma, porque si va rozando con acera o lo que sea, que lo que dé sea el paragolpe, que no sea otra pieza metálica del camión. Es curioso, la verdad. Me fijé cuando llegué aquí en Chicago, que los vi, tiene los paragolpes súper gordos y de goma y súper salidos hacia el lateral, por si pega con algo, que lo que pega sea el paragolpe, no pega la parte metálica. La verdad que está bien pensado, ¿eh? Seguimos con los mapas. Fuera del museo no lo grabo con la GoPro, pero está esa casetilla de hamburguesas, perritos calientes, helado y tal. Ese camión de Philly 66 y bueno, pues el cartel y las tres cosas ahí. Así que vamos a lo siguiente. Pues vamos al siguiente destino. De momento vamos paralelo a la Interestatal 40, pero bueno, de vez en cuando se mete más hacia adentro por los bosques esos que hay ahí, pero bueno, de momento vamos paralelo. Vamos ahí tranquilamente, a veces un poco más, pero ya está. Podemos parar esta gasolinera, Loves se llama, Love. Bueno, hemos repostado $20, 7,41 galones. Aquí está más barato que ayer. Ayer estaba a 2,85, si no recuerdo mal. Aquí nos llega a 2,70 de 87. Para pagar yo prefiero entrar y pagar dentro con la tarjeta o en efectivo, pero si queréis aquí, bueno, pues también lo puedo hacer directamente, no tienes que entrar para nada. Por la tarjeta tal, te la lee, la saca, la cantidad y ya la echas, ¿no? Más o menos ya vamos calculando cuánto le va a entrar al coche, así que con $20 pues ya tenemos casi otra vez depósito lleno. Igualito que en España. Aquí está en parking. Arrancamos. Veis que está el depósito casi a full. Lo dije en otros días, el depósito de este coche yo creo que más de 40 litros no le entra. Más de 40 litros no le entra. No lo hemos llenado del todo, pero bueno, ya está. Seguimos. Bueno, pues hemos venido desde ahí. Estamos en el National Route 66 Museum, o como se diga, me da igual. Fijaos primero también, yo hablo mucho de coche, soy más de motos que de coche, pero es que esto es coche puro, vaya. F350 Lariat Super Duty con doble neumático a cada lado atrás. Esto no sé si V8 incluso V10.
no sé. ¿Qué os parece? Esto pueden echarle un tráiler directamente, un pedazo de caravana de esos enormes. Fijaos los escapes, donde tiene la pegatina de eco, de cero emisiones, de entrar en la zona azul. No la tiene, yo creo que no, pero tampoco le interesa ni le hace falta. Bueno, que estamos aquí, no vamos a entrar aquí, hemos parado a comernos unas magdalenas que como buenos españoles nos hemos llevado el desayuno. Aquí atrás como un pueblo antiguo, montado, lo veis, aquí veis esto. Y ya está, otra cosa que os comento. Me he estado fijando, ya lo sabía yo por vídeos que había visto y tal, de ahí está saliendo un Mustang antiguo. Un Mustang del final de los 60 o años 70, blanco con dos rayas, con dos franjas rojas. Me he estado fijando, circulando, se ve perfectamente, yo ya esto lo sabía, el típico camión de Coca-Cola por allí. Se ve perfectamente la separación entre carretera o en los barrios residenciales, carretera y la acera. Está todo perfectamente delimitado y es porque la acera no es como en España que es esto y esto, sino que la acera viene por aquí, hace como un cuarter en los skateparks, hace así y sigue hasta aquí. Esto aquí es una pieza, por lo que el asfalto es esto y la acera es esto. Entonces está todo perfectamente delimitado, lo que es la acera, la rampita hacia los garajes, está todo perfectamente. A mí me parece una buena solución. No, en España va y ahora hay un bordillo, ahora el otro bordillo está más alto, con un coñazo. A mí me gusta mi país, España, pero tengo que reconocer cuando veo algo que es mejor, pues ya está, ¿no? ¿Y qué os parece el frontal del Ford? Fijaos por dónde me llega, Fijaos por dónde me llega, pues casi por el cuello. Pasada, Super duty. Bueno, vamos a tomarnos unas magdalenillas. Están muy buenas las magdalenas de esta mañana del desayuno de allí. La magdalena, comida. Ahí me está fijando, en casi todas las esquinas, por aquí, está puesto esto. Este fin de semana hay carrera de dirt track. Yo de pequeño he corrido dirt track con la Kawasaki KX60. En aquella época simplemente se le desmontaba el guardabarros delantero y se le quitaba el freno el guardabarros delantero y se le quitaba el freno delantero. Ya está, era lo que con eso se competía. A las motos más grandes con suspensiones más largas, obviamente, le comprimían el subchasis con el basculante para que estuviese la moto más comprimida y no botase tanto, ¿no? Bueno, pues ya está chulo esto, Volvemos al coche, a ver qué es el siguiente destino. Aquí aún no me podéis criticar por no entrar a ver esto, pero es que todo no se puede. Antes de volver al coche, un par de cosillas que me dan el apunte. No se puede saber de todo, obviamente, y para eso, bueno, pues me dan chuletillas. Este es el cartel más grande de la Ruta 66 y aquí están todas las banderas que por las que pasa la Ruta 66, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la de Illinois y ahí, pues, allí está la de Kansas. Bueno, pues eso, obviamente, la nacional está allí. Así que ahora sí vamos al coche. Estamos viniendo aquí, plena Ruta 66, como ya mismo pasaremos a Texas. Hemos parado aquí para inmortalizar el coche con las últimas señales de Oklahoma. Bueno, antes de entrar o seguir hacia Texas, voy a crear una cosita, una pequeña cárcel que había por ahí. Lo que decía en otro vídeo, creo, en este no me acuerdo, de lo de Gunboat y Richard Raúl y tal, cuando le ponían el remolque al pick-up y se iban por ahí por barrio y por zona a buscar coches, y yo pensaba que, joder, qué cosa más extraña, ¿no? Pues eso es totalmente cierto. Como lo que tengo aquí delante, hay un montón. Lo que pasa es que lo teníamos ahí apuntado de hacer los mapas con Google y dije, pues vamos a parar aquí. Mira, todos estos molinos, vale, pero fijaos la cantidad de coches, con la GoPro lo veis lejísimo. Y hemos pasado por sitios en los que hay incluso más, y por barrios residenciales donde la gente tiene un montón de coches antiguos oxidados y ya está, no se busca una multa por escombros o no tener seguro, no tener la ITV. Bueno, fijaos esto, Oki Trading Post. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Por cierto, por supuesto ni se me ocurre meterme ahí, pues porque puede haber alguna serpiente o lo que sea, no me apetece que pique, y porque a diferencia de España, pues aquí si te metes en la propiedad de... Estoy mirando que puede ser ese bicho. Si te metes en la propiedad de una persona, pues esa persona está en su derecho de meterte un tiro. Además nos estamos acercando a Texas, o sea que ahora voy a grabar un poquito con el móvil y después seguimos. Toyota ahí, Oki Trading Post. Y hay coches antiguos, americanos obviamente. Fijaos esa camioneta, las camionetas por aquí, súper auténtico, ¿no? Pues estas cosas existen
Y aquí en Estados Unidos hay muchísimas, pero muchísimas, no os podéis ni hacer una idea. Lo que os enseño no es ni la milésima parte de lo que yo veo. Es que me quedaría sin memoria, vaya, en el día 1 o el día 2. Así que bueno, pues inmortalizado esto, ponemos el coche. Aquí nos toca el semáforo. Inmortalizo este mural. Ah, sí. Ahora giraremos a la izquierda. Bueno, después del mural hemos cogido esta salida a derecha. Hay una Harley, el coche aparcado aquí cerca, así como siempre. Y fijaos, vamos a acercarnos por ahí dentro. Es como es la carretera, ¿no? Y hacia allí. Y esto es como se ve de frente. Algunos vídeos de YouTube que vienen aquí, pues se han encontrado todo cerrado. Igual que se encontraron cerrados lo de con este canal, no me acuerdo el nombre, que de hecho hemos visto una imagen suya en el museo que hemos pagado antes. Se lo han encontrado también cerrado, nosotros nos encontramos cerrados y tuvimos la suerte que bajó el hombre aunque estaba malo y nos abrió, ¿no? Bueno, pues esto está abierto. Ya que estábamos, pues entramos, ¿no? Bueno, pues vamos para adentro. You can go over to my redneck Hello. flash sanitarium and take all the photos you want. I would avoid the sticker patch 25 feet south of my building, but down my building you're good. Is it just around the Yeah, corner? the gates are open on both sides. Oh, okay. ¿Qué parece? Otra locura. Otra locura. Thank you. Madre mía. Pandereta. Vamos a cantar vamos a tocar verdial. Joder. Qué pasada. Aquí no se ve mucho. Intentaré aclarar un poquito el vídeo porque si no. Si no, no veo. Esto está ya al servicio. Toda esta miedo por ahí, ay, en vuelta. Nos matan aquí. Nos matan aquí. Madre mía. Como este cartel. Wow. Tanto que es el primer cartel que se puso en el estado de Oklahoma. In 1926, right? Yeah. Soy una El mujer florera. primero que se puso. Sí. Ahora tengo una foto. Ya hemos salido de aquí, otro montón de cosas. Tampoco he podido grabar mucho. Hemos estado todo el rato hablando con él. Hemos dado una pequeña contribución. Y me ha contado que bueno, pues que podemos venir aquí, donde también tiene otro montón de cosas. Y no sé si, bueno, no ha dicho su página de Facebook, y que podemos entrar sin problema. Su página de Facebook. Y no sé si me ha parecido entender más o algo que la mujer falleció y como que está por aquí o no lo he terminado de entender bien, pero que podemos entrar aquí sin problema. Entonces bueno, pues me da un poquillo de reparo, la verdad, estas cosas de entrar en una propiedad que no es mía y más en un país como este. Pero bueno, voy a hacer aquí algunas fotitos. Estáis viendo cómo el edificio está allí, el coche lo tenemos aparcado por allí. Y ya bueno, pues hago también aquí algunas fotillos. Madre mía, qué de cosas. Los programas esos de cazadores de tesoros, es totalmente cierto. Estas cosas existen aquí, no es nada inventado. Cuando os preguntéis que algo está preparado, lo que sea, os fijaos este cartel, obviamente metálico, fijaos la cantidad de disparos que tiene. No es nada falso lo que podáis ver en un programa de eso, os lo digo ya. Que bueno, no sé si lo he entendido bien o no sé si la mujer está enterrada ahí o no, pero me ha parecido que eso, la mujer falleció creo en 2014 porque ya había como una señal que lo ponía ahí dentro, Annabelle, creo que se llamaba. Bueno, grabo este Buick, así, puede ser quizás su coche, Les abre límite. Bueno, volvemos al coche, yo creo que ahora sí toca lo de la pequeña cárcel esa, que es lo último que vemos, creo que es la Oklahoma, antes de pasar a Texas. Pues lo siguiente está aquí, por la ruta 66, que esta carretera se está viendo ya cada vez con menos gente. Hay un Cadillac antiguo, bueno, no muy antiguo, pero antiguo, y hemos pasado una casa en la que había un Peugeot 502, creo que el modelo es 502. Y es raro que esté aquí ese coche, ¿eh? Obviamente versión americana estaba un poquito abandonado, pero era un Peugeot 502, creo que era 502. Y vamos a esa cárcel. Bueno, esto así. Y esto, por aquí, como se vea con la GoPro.
Tampoco vamos a entretenernos demasiado, pero no me da mal rollo entrar ahí, la verdad. Me da un poquito de mal rollo entrar. Así que ya está. Vuelvo al coche, se está portando el Corolla por ahora, Carretera abajo, derecha, volvemos a la ruta 66. Vamos a entrar ya a Texas, de Lone Star State, el estado de la estrella solitaria. Aunque ahora vamos a una señal que hay hacia el otro lado de la autopista. Aquí tenemos estas señales de ruta 66 y estamos en la separación de Oklahoma con Texas. Ahí, Texas State Lane. Bueno, un montón de pegatinas. La gente llenando todas las señales de pegatinas. Soy unos pesados. Bueno, pues aquí, así. Se van en moto allí en España, en bicicleta o alguna ruta en coche, son menos. Todas las señales llenas de pegatinas. Sois unos pesados. Bueno, pues aquí el Corolla, ese pedazo de tráiler, ahora enseñaré la autocaravana que hay aquí atrás, o la caravana que hay aquí atrás, detrás de ese Ram pickup. Y antes estábamos en la separación de Oklahoma con Texas, y aquí está como la señal de entrada a Texas, ¿no? Había una aquí en la autopista que no hemos podido grabarla con el logo de Texas con colores, el estado de la estrella solitaria, pero aquí estamos en este monumento de señal de Welcome to Texas. Esta gente dicen que todo es más grande en Texas, y si en Estados Unidos las cosas no están pareciendo enormes, en Texas pues tiene que ser una salvajada. Bueno, voy a grabar ¿cuánto decir? Espero que me esté escuchando bien. ¿Cuánto decir que puede consumir el pickup con la autocaravana que os voy a grabar a continuación? Y a esta gente le importa poco, 60 céntimos, 70 céntimos de euro el litro a la conversión, ¿no? Fijaos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Esto tiene que tener por lo menos 2 plantas. Por lo menos 2 plantas tiene que tener esto, vaya. Y el pedazo de tráiler. Esto tiene 2 plantas, yo que sé, ahí que se mete, es un garaje. En fin, menuda pasada. En fin, estamos en Texas ya, vamos a hacer una fotito y seguimos. Que veo, me estoy dando cuenta que en España, Europa y tal, están como acostumbrando a la gente o a poner la moda de viajar en camper, lo cual es fenomenal y está muy bien. Están pasando mucha gente de las caravanas o autocaravanas a las camper, y aquí es a lo bestia, o es esto que estáis viendo aquí atrás, o son los motorhomes como el que tengo ahí delante, que estoy tirando de un remolque, de un coche. Ahora os voy a enseñar. Yo tengo aquí lo que me refería antes, de un motorhome enorme, incluso lo hay más grande, que va tirando de un coche. En el coche no va nadie, lleva como una conexión del motorhome al coche, y el coche encima lleva otra cosa. Fijaos, qué salvajada. A los que vais en camper y tal, que son muy dignos y tal, pero fijaos esto. ¿Y lo veis? En el coche no va nadie, el coche va rodando. No sé cómo hace cuando gira el motorhome para que el coche gire. No entiendo ese sistema. Si alguien lo entiende, que lo comente. ¿Pero qué os parece? ¿Lo veis? Lleva ahí como una conexión, pero no entiendo cómo funciona eso. Y aquí igual, lo llevan así y el coche va rodando con el eje trasero. Eso también es algo que he visto bastante. No entiendo cómo se puede eso. Qué pasada, ¿no? Esto igual. Los que somos frikis del motor y tal, y yo soy más de moto que de coche, aquí flipamos directamente. Es otra cultura totalmente. Y el coche encima con algo también colgando, que esto sería ilegal en España porque va tapando la matrícula. ¿Veis? Va tapando la matrícula, ilegal en España. ¡Hala! ¿Lo veis? Ahí va, arrastrando el coche. Increíble, vale. Bueno, vamos ya a hacer fotito aquí, que mi novia me va a matar. Pues estamos para variar en un cruce, hay un Family Dollar, que hay un montón. Venimos desde allí y fijaos, la Conoco esta, qué bonita. Dicen que es la gasolinera más bonita de toda la ruta 66. De hecho, en la película Cars, en la primera, creo que el coche ese que se dedicaba como a pintura, ¿no? Que de vez en cuando estaba pintado un color, que al principio era morado, que luego no sé si era dorado, no sé qué, trabajaba
o su sitio de trabajo era la réplica de esto, si no recuerdo mal. Esto está replicado en la película Cars. No sé si es con el coche que digo o no, pero esta gasolinera sale en Cars. Le voy a grabar también con el móvil porque la verdad merece la pena. Es muy bonita. Como siempre, lo que me está gustando es que el coche lo puedo dejar en el mismo sitio. Vaya, no hace falta que pague un aparcamiento, dejarlo lejos, buscar algo. Lo puedes dejar en el mismo sitio. La gasolinera es muy bonita, Bueno, por aquí también Conoco Tower. Estos de la Harley van por delante nuestra hoy, pero son franceses. Logo de Texas. No vea la historia que pudo tener esto hace, yo qué sé, 60 años. Decía del otro surtidores que serían réplica lo más seguro, la parte de arriba al menos. Es que aquí si fijáis, ¿lo veis? Eso no es plástico como eran los otros. Esos son de cristal que seguramente sean originales, vaya. No sé. No tengo idea de esto. Pero fijaos. Autolavado y lubricación. Lavado y engrase de antiguamente, ¿os acordáis? Bueno, yo no me acuerdo porque soy anterior a mí. Lavado y engrase. Te levantaban el coche, le engrasaban que si las rótulas, que si no sé qué, que si las puertas. Pues lo mismo. Aquí. Miras por este sitio. Lo estoy viendo a la vez que voy grabando, ¿vale? La grúa es chula, El Mustang. No me veo yo por los sitios que hemos tirado, por muchos de los sitios que hemos tirado, haciendo la ruta en un Ford Mustang, en un Dodge Challenger o Challenger. No me veo haciendo la ruta 66 en uno de estos. Que sí, que estás en Los Ángeles y te lo quieres alquilar para un fin de semana o algo, vale, pero para hacer la ruta entera, como que no. Y mucho menos descapotable. ¿Cómo puedes comparar esto, respetable por supuesto, con esto moderno, con aquella pedazo de máquina antigua, con un F-150 V8, en fin. Pero ojo, que cada uno obviamente es libre de elegir lo que quiera. Este camión, la verdad es que es impresionante cuando adelanta un cacharro, un chisme de estos por la autopista. Lo hay más grande que este, No sé si esto es un Peterbilt, un Mack, no sé cuál es la otra marca típica de aquí. Además lo curioso es que aquí llevan los faldones esos, este no lleva. Y los de lucecillas nada más que tienen eso, no tienen más. Y matrícula, bueno, pues veis que no. Y fijaos los tubos de escape directo hacia arriba, que lo he contado en algún vídeo cuando lo he visto parado en algún sitio, que llevará mucho tiempo, les ponen como unas tapas, imagino, para que no le entre agua, humedad y eso y vaya directo ahí abajo. Fijaos las bocinas. Las bocinas, este será el tanque de diésel, no creo que sea esto a gasolina. El filtro de aceite está ahí, o el filtro de combustible, mejor dicho, quizás. Pedazo de neumático marca Toyo. Y sobre todo lo que me impacta, este está sucio, pero lo que me impacta de estos camiones es el frontal. Es una pasada. Este está sucio, pero limpio, como lo llaman mucho, y cromado entero, es una pasada. Fijaos. Fan Tractor de Texas, encima de Texas. Es que no lo veis y parece de película de miedo. A mí me da una impresión de película de miedo total. No sé qué marca es exactamente, pero da una impresión de película de miedo total. Con los dos escapes para arriba, qué pasada, El estado de la estrella solitaria, de Lone Star State. Bueno, vamos a hacer algunas fotillos por aquí y seguimos. Eso, gente, estamos en la ruta 66, viendo esta bonita gasolinera Conoco. Ya hemos hecho muchas fotos, yo hablo. Mi pareja, pues cuando toca la foto. Así que ya está muy chula. Lo que entra este pickup a la calle, estoy completamente solo. Este pickup va a entrar ahora y hace que no circula un coche por aquí, no vea. Volvemos al Toyota Corolla, a ver qué es lo siguiente. Pero ya estamos en Texas, no vea. Pum. Despidiéndonos de la Conoco y paro de nuevo porque desde aquí la verdad que se ve bastante bonita, ¿no? Y allí hay una bota. Aquí antes estábamos ahí y aquí, fijaos esta bota que hay, ¿no? Bueno, nosotros seguimos por esta calle. Venimos por aquí, la siguiente gasolinera, que ahí tiene su apertura del 18 de mayo del 29, es esta Magnolia.
por este camión de bomberos que hay aquí. Esto, pero hace ahora mismo 92 grados Fahrenheit, son las 2 menos 10 de la tarde. Y a mí la verdad es que no me apetece bajarme, así que la grabo así, inmortalizada, le hago algunas fotitos y listo, otra vista. El siguiente estaba al lado, tampoco vamos a acercarnos más porque para qué, ¿no? La torre de agua más alta de Texas. Ahí está. Ahí. La tenemos inmortalizada. Y aquí la bandera. Fuego, fuera hace fuego, vaya. Que es lo siguiente. Pues hemos venido por aquí. Todos los pueblos hay pozos de esos, torres de esas de agua. Pero es como suenan los camiones, impresionante. Bueno, y ahí hay otra caravana de esas enorme, con otro pick-up enorme. Otro vehículo de trabajo enorme. Siempre te miran y te saludan, es increíble. Bueno, estamos en esta gasolinera en McLean se llama esto, con ese camión cisterna y esta gasolinera así, McLean, Texas, por ahí. Phillips 66, se ve que está restaurada. Fijaos aquello para meter el coche meter el coche así, dejarlo en alto y podés trabajar, ¿no? Está chulo esto. Venimos desde ahí, lo siguiente que vemos, bueno, el coche aparcado aquí, es esta torre, Lighting USA, una torre inclinada como estamos viendo, ¿no? Así que vamos a lo siguiente, que no debe estar muy lejos porque ponía bastante cerca, una pedazo de cruz que pone como tipo Valle de los Caídos, así que vamos a buscarle y vamos para allá. Pues bastante cerca de la torre inclinada anterior está lo que tengo aquí atrás, decía un pedazo de cruz, ¿no? Bueno, pues aquí la tenéis. Me imagino que con el ángulo que tengo de mi mano, la GoPro debe estar captándolo, ¿no? Si no, pues subo un poquito más así y ya está. Estoy fijando, que no me había fijado antes, la cantidad de mosquitos que lleva ya el Toyota. Por aquí, ya lo he dicho en otros vídeos, este coche no lleva matrícula aquí adelante, es del norte de Carolina del Norte, y allí pues se ve que es legal que vayan así, o a lo mejor en todos los estados es legal y solamente la pone delante quien quiere, no sé. Este que viene, ese Chevrolet tampoco lleva matrícula delantera, pero no le leo la matrícula de qué estado, ¿eh? Bueno, todos los mosquitos que llevamos, ¿no? Fijaos este que es grande, ¿no? Y esta avispa también, esa por ahí, en fin. Este pedazo de cruz y todos esos cristos que hay ahí con la cruz a cuesta, por allí también. Voy a grabar un poquito con el teléfono. Y hemos dejado el coche a la sombra, no sé cuántos grados Celsius hará, pero Fahrenheit, no, perdón. La escala de tiempo que tiene aquí, ahora mismo no me acuerdo. Fahrenheit creo que es, ¿no? Hace 93. Creo que son más de 40 grados Celsius, creo. También hay muchos molinos de viento por esta zona, tipo Tarifa. Bueno, y la cruz, pues ahí la estáis viendo. A mí la verdad que todo esto no me va. El tema religioso y tal, a mí no me va nada. Mi pareja sí que es más de cosas de Semana Santa y tal, pero yo lo he dicho en otro vídeo abiertamente, soy ateo, no creo en todas estas cosas, ¿no? Mi padre y mi madre me bautizaron a mi hermana y a mí, hicimos la comunión, tuvimos un colegio de cura, pero como que no. Vamos a ver esto. Yo me metería ahí, me daría una huilla, vaya. Comparamos el tamaño de los coches y esto. Enorme, ¿eh? Yo creo que el vídeo no hará justicia a lo grande que es esto. Y por allí también la misma cruz, pero en chiquitita. Está por ahí, ¿no veis? Bueno, pues listo. Volvemos al coche. Venimos desde ahí y creo que ya lo estáis viendo dónde estamos, ¿no? Estamos en el Big Texas King Ranch. Menudo maquinón. Para llevar aquí las motos de motocross, ¿eh? Y que no se salga la rueda trasera como pasa en las camionetas europeas. Aquí cabe la moto de motocross perfecta. Con doble neumático, el neumático perfectamente limpio, la camioneta perfectamente limpia. Y eso, estamos en Big Texas, hace 102 grados Fahrenheit, no sé cuántos Celsius serán, pero sobre 40 grados, seguro. Y bueno, de Texas. Allí también otro pedazo de mastodonte. Vamos a grabar un poquito y así podemos entrar. Pues esos 3 pick-up que hay ahí. Este también, el tipo de cerradura.
Más pick-up. Se ve que aquí los pick-up se venden bastante, ¿eh? Otro queda por allá atrás. Estamos en este... no sé qué, un dinosaurio o qué. Como un dinosaurio o un ¿qué? No sé. Gracioso. Esta es la parte del motel. ¿Lo veis? Aquí hay pajarillos que parecen como cuervos, yo qué sé. Está viendo moto, mira, una Goldwing y una GS, para variar un poquito. No, los cuervos no son, pero no sé qué pájaros son. No sé. Hay otra Goldwing. Le voy a grabar una Harley que hay con un manillas que no veas. Fijaos, los escapes, cómo tiene que sonar eso. Matrícula de Tesa. Y el manillar. Y no he llegado a ver aquí más grandes que este, ¿eh? Esto no puede ser cómodo. Un manillar bajo no es cómodo, pero esto es demasiado, ¿no? Hay una campanita. Está impoluta, ¿eh? Y pedazo de radio, madre mía. Está limpísima. ¿Cuántos mosquitos tiene aquí? Se va este pick-up intenso. Y también grabo la famosa vaquita. Ahí está. El que viene por ahí, ¿eh? Bueno, en la 9 casi que también. Aquí hay un reto del filete de 72 onzas, comértelo, que creo que son 2 kilos y es gratis. Hay otra limusina también con cuernos. Típico de Texas, aunque más típico los cuernos en un Cadillac de esos de los años 70 descapotable, pero bueno. Típico, la cornamenta. Me he hecho unas fotitos por aquí. Grabo también esto. Ahí. Vamos a entrar. Por cierto, el banco, fijaos, poca broma, Bueno, el banco ese y todo. Tienes que comer filete, este es el reto, comerte todo esto que hay aquí en menos de una hora, creo. O lo de la hora no sé si me lo estoy inventando. Esto parece el Tivoli World de Benalmádena. Tenía una atracción que era muy parecida a esta, que disparaba y estaba en agua o se movían. Era muy parecido a esta. Tivoli, a ver qué pasa, si lo abren o qué. Aquí nos acercaremos ahora después, será lo último que veremos antes del hotel. Bisonte, un alce y un toro de estos típicos de Texas, ¿no? Fijaos si se puede grabar en los cuadros. No sé si lo captará la GoPro. No sé si lo captará la GoPro. Curioso, ¿eh? Oh, okay. I don't want to bring my food in there. Esto es enorme. Esto es enorme, vaya. Hay de nuevo aquí en la entrada, la máquina del chicle. Este pedazo de oso. Esa imagen antigua, fijaos. Y para entrar al salón, pues entonces como yo leo, es que tienes que reservar mesa o tener mesa para comer. Y no es lo que vamos a hacer, porque hemos hecho un picnic guapísimo en el coche. A la sombrita con el aire acondicionado perfecto. Así que ya está, lo siguiente volvemos al coche. 2 minutos del Vistesa, en la misma carretera esta, nos pillamos por aquí. ¿Y qué tenemos? Pensamos que solamente iba a haber unos Volkswagen Escarabajo semienterrados como el Cadillac Ranch que veremos mañana, pero fijaos lo que hay.
Qué pena que no tengamos spray de pintura hoy. Tenemos que comprar para mañana. La variedad entrando un bicharraco, en este caso un Ford Super Duty, pone en el frontal. De estos que tienen 4 ruedas en el eje trasero. Vaya bestia, vaya. Bueno, pensamos que solamente había unos cuantos escarabajos, pero hay bastantes más. Hay un Super Duty de esos enorme, con 4 ruedas en el eje trasero. Así encontramos un spray, hombre. Pues me he encontrado este spray, ahí me ese uno. Esta limusina, Lo último que vemos ya hoy, sí o sí, estamos aquí, como suele poner algún cacharro, la señal está de entrada a Amarillo, Texas, así que desde aquí tenemos 10 minutitos, nos vamos al hotel. Bueno, y frente a lo que he grabado antes, tenemos esto, ahí, nos vamos para el hotel ya, son las 4:58. Pues como siempre, enseñamos la habitación, esta noche la 214, y simple, esto es todo prefabricado. Fijáis las paredes, le da fuerte y le hace los agujeros, es como un plástico, lo veis, con un hotel y todo, igual que la ducha, es prefabricada entera. Todo esto es una pieza, hasta abajo, va ahí empotrada entera, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra habitación, me queda con la pared. Y por aquí ya tenemos las cosas más o menos colocadas, estamos cargando batería, la bolsa de churrucas auténtica aquí en Estados Unidos, alguien la ha mirado en Walmart como diciendo, ¿eso de qué es? La cama para esta noche, no sé cuánto mide, pero yo creo que es la más grande que hemos tenido hasta ahora. Estoy viendo Fridays, una película de Ice Cube, rapero de la costa oeste donde vamos, NWA, ya sabemos, ¿no? Bueno, aquí cosas colocadas y las vistas la verdad es que ni las he mirado. Hace calorcito, ahora pondré un poquito el aire, aunque estoy un poquito de aire acondicionado cansado, ¿no? Estas son las vistas que tenemos, no son las mejores, pero ya está. Así que voy a hacer la contabilidad y despido el vídeo de esta jornada. Aquí tenemos ya como siempre el kilometraje o millaje y los gastos del día. Día 7, Oklahoma Amarillo, 13 de septiembre de 2024. Las millas que hemos hecho son 282, que son 454 kilómetros. Y en cuanto a gastos, 20 euros en gasolina, que son 7,41 galones. Aquí, bueno, donde hemos repostado, aquí en Amarillo es más barata todavía. La del museo, $14 2 personas. Y bueno, pues el donativo a este hombre con el que hemos estado, pues $1 le hemos dado, ya está, $1. Y la tasa de hotel aquí también $0. Así que ya, a despedir el vídeo de esta jornada séptima de viaje. Pues día séptimo, siempre al final como unas pequeñas conclusiones antes de despedir el vídeo. Un día duro también, se va notando el calor conforme vamos más hacia el centro, vamos dejando atrás la zona verde de Estados Unidos, nos vamos dirigiendo a la zona más árida, ¿no? Ya estamos en Texas, pero será el Nuevo México y bueno, por Nevada ya sabemos. Hoy la gasolinera Conoco me ha gustado mucho. Obviamente pasar a la frontera con Texas, pues siempre una frontera, pues está chulo pasarlo. Las gasolineras antiguas pues siempre están chulas también, aunque ya pues se van repitiendo. La Conoco, que es la más bonita. ¿Qué más? El museo en el que hemos estado, $7 por persona. La verdad es un poco caro. Por dentro está chulo, sí, pero yo creo que $7 por persona es un poco caro. Pero bueno, es que estamos en Estados Unidos, no son precios de España, obviamente. Luego lo de Harley del sitio que es un caos que hemos estado. Pues tiene fama, la verdad, pero a mí lo de John Hargrove que estuvimos ayer me gustó muchísimo más. Además el hombre fue mucho más simpático. No digo que este sea borde, es que tiene como un carácter un poquito especial, y eso que hemos estado hablando con él y todo, pero lo he visto como todo muy sobreactuado. Es como yo lo veo, un poquito sobreactuado lo de este hombre. Le hemos dado donativo ese de $1, pero bueno. Hemos entrado, nos ha hecho las mismas preguntas que a otros que han entrado después, los mismos comentarios, que podéis hacer fotos con lo que queráis, menos con la guitarra, que la guitarra, bueno, no sé qué historia. Ha estado chulo porque hay un montón de cosas por dentro antiguas, pero no sé, lo de John Hargrove de ayer estaba más chulo, ¿no? Así que poquito más, estamos aquí en Amarillo. Mañana a ver si encontramos spray de pintura, o yo que sé cómo lo haremos, si lo compraremos allí donde el Cadillac Ranch directamente. Poquito más, mi cuenta de Instagram, @NachoKBS1,
Espero que os esté gustando este viaje por la ruta 66 aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo, aquí el botoncito para que os suscribáis al canal si os apetece, aquí la lista de reproducción de este viaje y por aquí otro viaje, otro vídeo que os deje. Ya está, pulgar en alto, un saludo desde Amarillo, Texas.